escuchas. Son las 8:40 de la mañana en punto y quiero darle la bienvenida a este espacio a José Chalco, abogado constitucionalista. Doctor, qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros para el análisis. Buenos días. Buenos días, Liz. Siempre es un gusto para mí poder dialogar con usted a través de WQ Radio. No, el gusto es nuestro y hay varios temas para el análisis. Empezar por algo que usted anticipó y que ayer la Corte pues dictaminó. Y esto es el no dar paso a esta probabilidad, a esta propuesta del presidente de retirar del grupo de personas de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad. ¿Era algo que se veía venir, el argumento, la restricción de derechos? Vea, estimada Liz, cuando nosotros revisamos la Constitución del Ecuador, encontramos que se han diseñado 3 mecanismos para modificar a la Constitución. Esos mecanismos son enmienda, reforma y asamblea constituyente. La enmienda y la reforma imposibilitan que usted pueda, a través de esta vía, restringir derechos, regresar en derechos, reducir los derechos. Ese es el conflicto al que nos encontramos, porque la propuesta del Ejecutivo fue utilizar la vía de la reforma. No es que haya simpatías o antipatías con la propuesta. No es una cuestión del populismo plebiscitario y nada más, de que suena muy bien, que parece que la sociedad triunfa cuando damos las espaldas a las cárceles del país y podemos todos mirar hacia adelante sin darnos cuenta de lo que hay atrás. Entonces, ese es el gran conflicto aquí. La Constitución expresamente señala que usted puede lograr vía reforma parcial a la Constitución todo aquello que no suponga restricción en derechos ni modificación de los procedimientos de cambio a la Constitución. Y ese es el escenario. Por eso es que la Corte Constitucional, decíamos, esto debía suceder así, porque la Corte Constitucional lo que hace en este momento es lo que se denomina un dictamen de vía. No mira, no verifica si es que es conveniente o inconveniente para el país, y quizás de ahí la incomprensión, y podríamos todos decir, bueno, pero la Corte, ¿qué le pasa que protege a los que están en cárcel? No, la Corte no está mirando eso. En este momento, de acuerdo a la Constitución, la Corte lo que hace es decir, ¿es la vía o no es la vía para hacerlo? Es decir, ¿es o no es restricción de derechos? Y la Corte concluye que habría restricción de derechos y en consecuencia ese no es el mecanismo. Pero ¿cuál pudiera ser la vía entonces para que quienes nos escuchan o nos ven a través del streaming lo tengan claro? Siempre hemos dicho, el problema del Ecuador, entre otros, es la Constitución. Y es que en la misma Constitución se ha establecido una suerte de candados para la modificación a ella. Y este es un candado. Esta posibilidad de reformar siempre y cuando no sea restricción de derechos está establecida en la Constitución. Yo soy una de las personas que cree que hay que cambiar la Constitución y he recibido hasta críticas por decirlo. Bueno, ahí están las razones. Porque la Constitución tiene una configuración y un diseño que imposibilita que se hagan quizás los cambios urgentes para el país que lo requiere. Entonces, ¿cuál es el camino? Hay respuesta. Es una asamblea constituyente en un momento dado que nos permita hacer una nueva Constitución que rebase a las propias limitaciones para el cambio de reforma que hoy está establecido. Pero eso no entrará dentro de este gobierno, seguramente pudiera quedar para otro, y de hecho ya hay candidatos que hablan de dar paso a una asamblea constituyente, pero lo cierto es que en base a lo que usted está mencionando, doctor, es que también la Corte en este dictamen le dice al presidente en pocas palabras que no debería estar enviando tema por separado, sino a lo mejor todo en uno solo. Eso está en el dictamen. Hay un llamado de atención, digamos lo que técnico, en donde la Corte Constitucional efectivamente en distintos de sus argumentos y razones que motivan su dictamen señala, en todo este tiempo hemos recibido una serie de propuestas de cambios constitucionales que son aislados, que son cambios, si usted quiere, yo los llamo satélite, y que no miran un sistema constitucional. Y eso es lo que la Corte Constitucional recuerda al presidente. Usted está enviando periódicamente propuestas de artículos aislados o artículos satélites
sin mirar una reforma integral y todo el impacto que la modificación de un solo artículo tiene en el sistema jurídico. Y es que es la Constitución, la norma suprema, la norma cúspide que se irradia todo el ordenamiento jurídico, que a veces no se lo quiere ver así. Es eso precisamente lo que está en la mitad. Y sí, la Corte Constitucional le dice de alguna manera muy, llamémoslo, generosa, Ejecutivo, tenga en cuenta que usted está abusando de estas posibilidades de cambio constitucional, de alguna manera, como solemos decir, parche, y no sistemático, y no mirando al ordenamiento jurídico en su integridad. E indiscutiblemente, vuelve a estar en conflicto entonces lo que hemos dicho y que usted bien recuerda, la necesidad de una nueva constitución y una asamblea constituyente. Pero y eso puede también incidir de alguna manera en proyectos que están pendientes y que seguramente serán remitidos también a consulta de la Corte. Por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad que va a presentar la Asamblea por esta ley antilavado de activos antipillos, por un lado. Por otro lado, el tema también de la presencia de personal extranjero en bases militares ecuatorianas. En algún momento del próximo año va a llegar, después de la primera vuelta electoral se prevé, a manos de la Corte Constitucional. Pudiera ser. Vea, ambos temas están en dos situaciones distintas y vale la pena aclararlo. La Corte lo que le dice al Ejecutivo hoy es: tenga en cuenta para el futuro las intenciones de modificación constitucional. Nada más. No nos envíe tantos intentos de cambio constitucional aislados, sino piense en una modificación más sistemática, más orgánica, si usted quiere. Esto es lo que le dice la Corte. Sobre lo segundo que usted plantea, cuando llegue, si es que llega, esta intención de inconstitucionalidad a la ley orgánica, con un nombre larguísimo, para combatir al lavado de activos, cuando llegue aquello, eso es otro trámite. Si es que aquello llega, eso se denomina control abstracto de constitucionalidad, en virtud del cual la Corte Constitucional no está mirando nada sobre la reforma a la Constitución, ni mucho menos, sino simplemente estará mirando la compatibilidad de una norma infraconstitucional con la Constitución desde el procedimiento de creación que es lo que ha estado en conflicto. Así que eso iría por cuerda separada y creo que no debería. No hay razón alguna para que tenga una influencia directa respecto a lo que estamos tratando. Sobre la reforma de las bases militares con propósitos y ejercicios militares que se habilitaría, no olvidemos que la Corte Constitucional, en este mismo momento que hoy conversamos sobre los grupos de atención prioritaria y los privados de libertad, ese momento ya pasó para las bases militares, ¿verdad? Y la Corte Constitucional ya hizo el dictamen de vía y dijo en ese caso que sí, el dictamen de vía habilitaba a la reforma parcial. Eso se está tramitando en la Asamblea. La Asamblea tiene que debatir, tiene que hacerlo dentro del procedimiento que está establecido y reglado, y en consecuencia después llega a la Corte Constitucional solo y exclusivamente para mirar considerandos y pregunta, porque la vía ya dictaminó. Entonces la Corte en un siguiente momento lo que tiene que mirar es cómo quedó el debate final de la Asamblea, cómo se proponen los considerandos y cómo se propone la pregunta. Ahora, pero hay algo que también dice el reciente dictamen de la Corte Constitucional, y es que habla también de que lo que se remite a la Corte no debe tener un tinte político, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se puede agarrar la Asamblea Nacional también de eso a propósito de una pre-campaña electoral y comenzar a decir, pero si la Corte lo dice, entonces, señor presidente, todo esto que usted pretende modificar, lo que tiene es un tinte político relacionado precisamente con su búsqueda de la reelección a la presidencia. Bueno, de la Asamblea no se puede esperar que exista un desarrollo serio del derecho. Yo creo que el dictamen 824 RC, en el que señala que no se puede eliminar a los privados de libertad, los grupos de atención prioritaria, es un dictamen que se circunscribe a eso, se circunscribe a esa propuesta y a futuras propuestas respecto a que le pide al presidente reflexionar sobre estas suerte de propuestas aisladas y no sistemáticas de un cambio integral a la Constitución. Pero nada tiene que ver sobre lo que ya dictaminó y sobre lo que ya
habilitó. Esto es importante que tengamos presente, pero que aquello, ya no desde lo jurídico, sino desde un vago ejercicio político, sirva de discurso para la Asamblea, bueno, tampoco podemos esperar mucho del actual Parlamento. Ujú. Es decir, doctor, que los temas que todavía están pendientes, igual la Corte los analizará basándose en lo que tienen ellos que ver en cada caso. Esto de aquí no es que marca ya una línea de lo que pudiera pasar con estos otros proyectos, pero sí hace una advertencia para de aquí en adelante y quizás no solamente al actual presidente, sino a quien llegara a ser escogido para gobernar los próximos 4 años. Así es. Es decir, hacen un llamado de que no hay que caer en una suerte de reformismo a la Ujú. Constitución sin una observancia de un proyecto claro, integral de Constitución. Porque las advertencias que hace la Corte Constitucional son advertencias, déjeme decirle, quizás de la doctrina, porque no hay ninguna limitación en la Constitución o en la ley para que se presenten tantas cuantas reformas el presidente o la asamblea o la ciudadanía quiera. Esto también hay que decirlo, estimada Liz. No es que la Constitución, no es que la ley le dice a usted, los que tienen iniciativa de cambio constitucional, que también es la Ujú. ciudadanía, que también es la asamblea y es el presidente, tienen un límite. No, no. Esto no está en ningún lado establecido. Esto es un desarrollo que hace hoy la Corte Constitucional, yo diría que desde una reflexión inclusive a mi punto de vista doctrinal, lógica, de coherencia del sistema, pero no está en ninguna disposición del ordenamiento jurídico una limitación de cuántos cambios constitucionales se pueden hacer. Eso no está. Claro, lo deseable, vuelvo a decirlo, lo que ya hemos sostenido, lo deseable es de que se eviten parches y si es que es necesario cambiar una constitución, empecemos un debate serio sobre aquello, pero que tampoco es un debate que tiene que quedar en una campaña electoral de 16 presidenciales. Es un debate mucho más serio que trasciende una coyuntura electoral y en donde debería estar la academia, los colegios de abogados, las facultades de derecho del país, reflexionando sobre cuáles son los cambios que necesita la Constitución del Ecuador. Ahora, doctor, quiero aprovechar este diálogo para preguntarle sobre otro tema, ¿no? Se acorta el tiempo que le queda al presidente Daniel Noboa para que analice estas vías que le permitan participar de la campaña electoral en la búsqueda de la elección presidencial. Eso sigue todavía teniendo pues ahí una división de criterios. Hay quienes dicen que un dictamen constitucional más bien sería la opción para no acogerse a la licencia sin sueldo. Pudiera ser, considerando que el Consejo Nacional Electoral dice que ellos no tienen que resolver, que eso le compete a otro organismo. Muy bien. Esto veo que nuevamente ha tomado Ujú, fuerza, porque esto ya se discutió, ujú. esto ya se debatió, me parece que ya llegó incluso a un criterio el país, tanto así que al haber llegado a ese criterio empezaron otros intentos no muy orgánicos como la intención de suspensión a la vicepresidenta, ¿no? Entonces, Ujú. yo asumo que esto ya se debatió y ahora parece que hay una cuesta arriba sobre la suspensión a la vicepresidenta y volvemos entonces sobre el tema de la licencia. Esa es mi lectura. Ujú. Y digo, ya se debatió hasta la saciedad lo siguiente. Yo soy constitucionalista, yo no busco otra cosa más que el respeto a la Constitución, ¿sí? Y a mí me llama la atención que veo voces que respetan o buscan la prevalencia de normas infraconstitucionales sobre la Constitución. Eso no es ser constitucionalista en principio. ¿Qué quiero decir con esto, apreciada Liz? Cuando la Corte Constitucional hizo un dictamen sobre la interpretación de la muerte cruzada hacia años atrás, décadas atrás, no había ninguna muerte cruzada en el país. Ujú. La Corte Constitucional interpretó qué sucede en caso de que algún día exista una muerte cruzada en el Estado. ¿Y qué dijo? Si es que eso llegase a suceder y hay un presidente que llega para completar el periodo, se entiende, y dice expresamente, para fines de cómputo. Cómputo. Esto hay que coger el diccionario, es muy sencillo, que es cómputo. Es un tema matemático numérico. Para fines de cómputo,
no se entenderá que es una reelección si es que vuelve a ser elegido. Eso es lo que dice. Para fines de cómputo. Es decir, me ha limitado. Yo no logro entender por qué hacer una interpretación que está diciendo que no hay reelección y que en consecuencia no hay necesidad de licencia. A mí me parece que eso es una interpretación extravagante, que no es propio al ordenamiento jurídico vigente del Estado. Vuelvo a decir, la Corte Constitucional en el dictamen lo que dijo es, no se entenderá como reelección para fines de cómputo del periodo. Es decir, para que quede habilitado indiscutiblemente 2 periodos más, porque el que está feneciendo es un periodo simplemente de completar el periodo del expresidente Lazo. Guillermo Lazo. Pero no para más, ¿no? Además del Código Orgánico Democrático del país dice expresamente que se debe requerir una licencia para el periodo de campaña, desde el inicio de campaña, cuando usted va al mismo cargo. Yo no veo posibilidad alguna para que no se actúe de esta manera y no se opere así. Eso es lo que está dispuesto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y los sentidos jurídicos son varios, pues, ¿no? El país no quiere un presidente candidato, el país no quiere un alcalde candidato, el país no quiere un prefecto candidato ni un asambleísta candidato. Esto es para todos los cargos de elección popular, no es con nombre y apellido, que es lo que yo quiero que quede claro. Esto es un tema de orden constitucional. Pero hay quienes también dicen que dentro de lo que pueda suceder, y esto dejando de lado a lo mejor lo que dice la misma Constitución, hay que considerar ese dictamen que también se pudiera dar en el caso del resultado de esta acción de protección que presentó la vicepresidenta Verónica Abad, precisamente para echar abajo pues este sumario administrativo que la suspende por orden del Ministerio de Trabajo. Vea, esto también es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas acciones en torno a la vicepresidenta. Yo quiero recordar algo que a mi punto de vista es sustancial y cierra este problema. ¿Qué es lo que cierra este problema? La interpretación, la acción de interpretación constitucional que planteó la Asamblea y le pidió a la Corte Constitucional que interprete la sección orgánica de la Constitución respecto a ausencia temporal definitiva y subrogación de la vicepresidenta. Muchos han dicho indebidamente que la Corte Constitucional ha negado la acción. No ha negado la acción. Admitió a trámite y luego lo que dijo la Corte es, no tengo nada que interpretar, porque todo está claro. Eso es distinto. Todo está claro y no hay nada que interpretar. Y fundamenta la claridad a la que arriba la Corte y dice por qué considera este órgano jurisdiccional que todo está claro. Y dice, no cabe suspensión por 150 días. Dice expresamente. Dice, no cabe sumario administrativo, acto administrativo que sancione a la vicepresidenta o al presidente. Dice, las únicas causales de destitución y ausencia están en la Constitución. A nosotros aquí nos han dicho al país que se puede hacer en acuerdos ministeriales, en la ley orgánica de servicio público y demás, Liz. ¿Qué dice la Corte en ese dictamen? Solo lo que está en la Constitución. ¿Qué más dice la Corte? Las causales de ausencia son enfermedad, fuerza mayor hasta por 3 meses o licencia de la Asamblea. Es decir, lo que está establecido en la Constitución. Por eso digo, se cierra todo. Porque los jueces que hoy tienen las acciones de protección tienen muy sencillo el camino. Simplemente tienen que citar lo que ha dicho la Corte. Si no quieren los jueces caer en un acto ilegal, prevaricar, fallar contra derecho, tienen que simplemente tomar lo que ha dicho la Corte y decir, lo siento, señora ministra, usted que no le tiene miedo ni al diablo, tiene que tenerle miedo a la Corte, porque la Corte Constitucional ha dicho, esto es así, no hay más. Es muy sencillo en este momento cerrar ese ciclo, Liz, de las acciones de protección, pero bueno, se necesita seriedad y personalidad para hacerlo. Ahora, quiero aprovechar también para preguntarle sobre esta renovación parcial de la Corte Constitucional que tiene que darse hasta febrero del próximo año. La Comisión Calificadora pues ya tuvo su plazo para pronunciarse sobre algunos de los candidatos. Este plazo terminó el 11 de diciembre.
Y revisando lo que dice esta comisión, dicen que hay 9 impugnaciones contra algunos de los nombres postulados, ¿no? Para formar parte de la Corte Constitucional. 9 es bastante, doctor. Y traigo a colación lo que sucede ahora con este proceso de renovación de la Corte Constitucional, con este proceso también de cambios en la judicatura, concurso de selección de jueces y conjueces, la falta de probidad quizás en quienes se postulan. Bueno, vea, Liz, yo veo que el trabajo que hace la Comisión de Selección de la Corte Constitucional es un trabajo bueno. Déjeme decirlo así, déjeme calificarlo de bueno. He estado en conocimiento cercano del proceso. El presidente de la comisión ha sido muy generoso y me ha hecho llegar casi que con regularidad semanal todo lo que van haciendo. Me comparte, me pide criterio, yo escucho, veo, leo. Y mi obligación es ser honesto y decir, yo veo al menos unas acciones responsables en lo que se está desarrollando hasta este momento. Hasta este momento. Repito, de la comisión de selección. Otra cosa es los órganos que postulan a candidatos. No olvide usted que quien postula es el presidente, la asamblea y el poder de transparencia y control social. Y quizás ahí se han filtrado ciertos perfiles que tienen dificultades. Y en este momento es un momento procesal efectivamente de impugnaciones, en donde yo he revisado quienes han sido impugnados. Me puedo pronunciar en la línea de que he mirado las impugnaciones, he mirado que existen estas impugnaciones, pero empieza ahora precisamente un momento procesal de contestar a las impugnaciones por parte de los candidatos impugnados. Y ahí hay que mirar, porque eso es el mínimo derecho al debido proceso, que es que usted pueda también defenderse de lo que ha sido impugnado. Yo espero y estimo, vuelvo a decirlo, que el proceso se lleve adecuadamente en la línea de los intereses que están detrás, que a mí me da la impresión que quien preside tiene un interés ciudadano de que las cosas se hagan bien. Esperemos que eso sea así. Que esto es un mal momento porque recién tenemos el concurso de nulidad de la Corte Nacional de Justicia, tenemos a la par una intención de conformar el nuevo Consejo de la Judicatura. Sí preocupa porque efectivamente los retos institucionales yo miro que son mucho más grandes de lo que esperábamos. Los retos institucionales que tiene el país están abundando y han crecido mucho. En consecuencia, yo creo que se requiere más que nunca gente convencida de la defensa de la institucionalidad por sobre cualquier bandera. Y si es que en esa lucha por la defensa de la institucionalidad nos quedamos con muy pocos candidatos para jueces, es preferible. Es preferible para que se depure y pasen los mejores. Que pasen al menos quienes deben estar y quienes no tengan un haz de duda respecto de su candidatura. Qué importante lo que acaba de mencionar, doctor, y ahí también el gran reto es motivar a que los mejores quieran postularse, vuelvan a confiar en los procesos y que así pues tengamos los ecuatorianos la certeza de que quienes nos representan o quienes están conformando estos organismos son personas realmente valiosas, sin una intención política de por medio a lo mejor, sino más bien gente proba, que es la gente calificada que debe estar tanto en la Corte Constitucional, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional. Así que me quedo con eso, doctor. Como siempre, un gusto haber conversado con usted y tener sus criterios en esos temas tan importantes. Liz, qué gusto saludarle y espero haber podido abonar en una causa país. Que tenga un lindo día. Por supuesto que sí, igual para usted, doctor. Estuvo con nosotros el doctor José Chalco esta mañana en WQ Noticias. Luis, tú tienes más información. Así es, mi querida Liz, básicamente para recordarles, recomendarles a nuestros radioescuchas que evolucionen ahora con Telconet Latam. El futuro de los que saben adaptarse a los cambios, y es por eso Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítenos en www.telconet.es o contáctese a ventas@telconet.es. Así de sencillo, usted tiene o entra a un mundo lleno de posibilidades. No lo olvide, Telconet Latam.
Seguimos con más información.